La Divina Comedia, parte 3. El amor que mata, la lluvia que no cesa y las puertas de la ciudad de fuego. Francesca habló y su voz era tan hermosa que era imposible no escucharla. Era el sonido de algo que fue amor verdadero y se convirtió en ruina total. Y aún así seguía siendo hermoso, y eso era lo más terrible de todo. Dijo que el amor, cuando prende en un corazón noble, no puede ser resistido. Que el amor los unió porque eran jóvenes y estaban vivos y un libro los traicionó. Leían juntos la historia de Lanzarote y Ginebra, esa vieja historia de amor imposible, y hubo un momento en que los ojos del uno buscaron los del otro, y un momento en que los labios se encontraron, y desde ese instante el libro no fue leído más. Y mientras Francesca hablaba, Paolo, que no dijo una sola palabra durante todo el tiempo, incapaz de hablar, lloraba en silencio a su lado, con el llanto de quien sabe exactamente cuánto costó cada instante de aquella felicidad breve. Y Dante, al escuchar todo aquello, sintió que la piedad lo aplastaba desde dentro hacia afuera, y cayó de nuevo al suelo como cuerpo muerto, vencido por la compasión que es, quizá, el único pecado que Dante se permite a sí mismo en todo el camino. Cuando volvió a despertar, el mundo había vuelto a cambiar. El viento amoroso del segundo círculo había sido reemplazado por algo completamente distinto. Lluvia. No la lluvia del mundo de los vivos, limpia y fría que lava las cosas y las renueva. Esta lluvia era negra, helada, pesada, mezclada con granizo sucio y nieve de color ceniza, y caía sin parar, sin una sola pausa, sin un solo instante de alivio, desde un cielo que no era cielo, sino piedra oscura. El suelo que recibía esa lluvia era barro negro que apestaba a cosas corrompidas, un fango vivo de putrefacción. Habían entrado en el tercer círculo, el de los glotones, los que en vida hicieron del placer de la carne su única ley, los que comieron y bebieron hasta convertir el cuerpo en un templo de sí mismo y olvidaron que el cuerpo es solo un huésped. Y el castigo era perfectamente simétrico. En vida buscaron siempre el placer de la boca y ahora la boca recibía solo inmundicia. Llovía basura sobre ellos eternamente, y ellos yacían en el fango negro como cerdos en el barro, aplastados por la lluvia, incapaces de levantarse, incapaces de escapar. Pero lo peor del tercer círculo no era la lluvia ni el fango. Era Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba ese espacio como un carnicero guarda su puesto. Era inmenso y negro como la noche en su interior, con 3 gargantas que ladraban a la vez en un estruendo que llenaba todo el círculo de sonido y furia. Sus ojos eran rojos como la sangre, y su barba de gusanos olía a cosas sin nombre. Con sus garras desgarraba a las almas en el barro, las mordía, las arrancaba de su lecho de fango, y las almas chillaban con el único alivio de saber que ese dolor al menos les hacía sentir que todavía existían. Cuando Cerbero volvió sus 3 cabezas hacia los 2 poetas con 3 bocas abiertas listas para destrozarlos, Virgilio no dudó. Se agachó, tomó 2 puñados del barro negro y sucio del suelo, y los arrojó directamente a las 3 gargantas hambrientas. El monstruo cerró las bocas, ocupado en masticar el barro, y los 2 poetas cruzaron rápidamente pisando sobre los cuerpos de las almas que yacían en el fango, que no protestaron porque ya no les quedaba dignidad que proteger. Entre las almas del barro, una se incorporó y reconoció a Dante. Era Chiaco, un florentino que en vida había sido célebre por su glotonería y por su ingenio hiriente. Le habló sin vergüenza desde el fango, con la lucidez de los condenados que ya no tienen nada que perder, y le habló de Florencia. Profetizó con amarga precisión los enfrentamientos que desgarrarían la ciudad, las traiciones, los exilios, la corrupción de los poderosos que se creían virtuosos. Y cuando Dante le preguntó por los grandes florentinos del pasado, Siaco respondió con una frase que era toda una sentencia: están más abajo, en culpas más graves, y si bajas los verás. Luego volvió a hundirse en el fango como si se sumergiera en el olvido, y Dante continuó el descenso. El cuarto círculo los recibió con el sonido de un choque colosal, como si 2 ejércitos de piedra colisionaran eternamente el uno contra el otro. Y así era exactamente. 2 inmensas procesiones de almas empujando peñascos gigantes con el pecho, corriendo una hacia la otra, chocando con un estruendo que hacía temblar el suelo, rebotando hacia atrás, girando y empujando de nuevo, sin fin, sin pausa, sin propósito más que el choque. Y mientras chocaban, se gritaban insultos eternos. Los de una fila gritaban:
¿por qué acumulas? Y los de la otra respondían, ¿por qué derrochas? Eran los avaros y los pródigos, los que en vida pusieron el dinero en el centro de todo su mundo, ya fuera para acumularlo con uñas y dientes o para despilfarrarlo con el desprecio de quien no entiende su valor. El castigo los había unido en su opuesto, obligados a representar eternamente el vicio del otro, a chocar contra quien les reprochaba exactamente lo que fueron. Dante intentó reconocer rostros entre ellos, pero Virgilio le explicó que no podría. La vida sin discernimiento borra los rasgos para siempre, y esas almas son ahora tan iguales en su borrosa condena que no queda nada individual en ninguna de ellas. Virgilio aprovechó el descenso para hablarle de la fortuna, esa figura que los hombres maldecían y envidiaban, esa fuerza que distribuye los bienes del mundo sin que ninguna inteligencia humana pueda controlarla ni preverla. No es una fuerza injusta, dijo Virgilio, es simplemente la ministra de Dios para las cosas del mundo material, indiferente a las maldiciones de los hombres como una rueda que gira sin detenerse jamás para escuchar a los que aplasta. Y mientras giraba su rueda eterna, los avaros y pródigos seguían chocando en el fondo del cuarto círculo. Descendieron al quinto y el paisaje volvió a cambiar. El ruido de los pedernales chocando fue reemplazado por un sonido que provenía del agua. Habían llegado al pie de una roca desde donde brotaba un torrente negro y enfangado que alimentaba la ciénaga del Estigia. No era un río hermoso, ni siquiera en el sentido terrible que podían tener los ríos del infierno. Era una ciénaga oscura y pestilente, y en su interior, almas que se golpeaban las unas a las otras sin cesar. En la superficie del pantano, los iracundos se destrozaban mutuamente con manos y dientes y cabezas. Pero debajo de la superficie, invisible salvo por las burbujas que rompían el agua negra, había algo más. Los almas de los tristes, los que guardaron en vida su ira hacia adentro y la convirtieron en melancolía acre que lo pudría todo. Y ellos también lo decían, cantando desde el fondo de la ciénaga con voces de barro. Fuimos melancólicos en el dulce aire que se alegra con el sol, llevando en nuestro interior un humo triste. Ahora están tristes en el barro negro, para siempre. Una pequeña barca cruzó la ciénaga hacia ellos, conducida por Flegias, hijo de Ares, que en vida quemó el templo de Apolo en un acceso de furia y fue condenado a cruzar eternamente el pantano del Estigia. Creyó al principio que traía 2 nuevas almas para su barca, y cuando descubrió que Dante estaba vivo, gritó de rabia, pero como Caronte y como Minos antes que él, no pudo hacer nada contra la autoridad que acompañaba al poeta. Y fue durante esa travesía por el Estigia cuando ocurrió algo que perturbó a Dante de una manera diferente a todo lo anterior. Una sombra surgió del pantano y agarró el borde de la barca. Era Filippo Argenti, un noble florentino que en vida fue famoso por su arrogancia y su violencia, y que Dante conocía perfectamente. Y Dante, en lugar de sentir la piedad que había sentido ante Francesca y ante Siaco, sintió algo muy distinto: odio. Le dijo al alma que se quedara en el fango, que bien merecido lo tenía. Y Virgilio, para sorpresa de Dante y del lector, lo abrazó y lo elogió por ello, y dijo que era digno de quien había sentido ese desprecio. Mientras la barca avanzaba, Dante vio hacia adelante y vio algo que hizo que todo lo anterior pareciera un prólogo. Torres rojas que surgían de entre la niebla del pantano, torres de una ciudad enorme construida de metal al rojo vivo, rodeada completamente por el pantano del Estigia. Era la ciudad de Dite, la ciudad baja del infierno, donde comienzan los pecados activos, los de la voluntad deliberada, los que son de otra naturaleza completamente distinta a todo lo que habían visto hasta ahora. Llegaron a las puertas de la ciudad, y las puertas estaban cerradas. Más de 1000 ángeles caídos se apostaban sobre las murallas como centinelas negros, gritando hacia abajo que ningún ser vivo podía entrar, que se devolviera Dante al camino del que vino, que su guía podía quedarse si quería, pero que el vivo no pasaría. Virgilio habló con ellos en privado, con un gesto que indicó a Dante que esperara, que no temiera, que él resolvería esto. Y Dante esperó, y Virgilio volvió, y en su rostro, por primera vez en todo el viaje, Dante vio algo que no había visto antes: incertidumbre. No el derrumbe del miedo, pero sí la sombra de quien sabe que hay fuerzas que están fuera de su alcance. Y allí, en el borde del pantano negro, ante las puertas rojas de la ciudad de hierro, con los ángeles caídos gritando desde lo alto, y Virgilio con esa sombra en el rostro,
Dante sintió por primera vez que podía verdaderamente no salir de allí, y esperó, tiritando en la oscuridad,